Bien, damos gracias al Creador del universo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder conectarnos para continuar con nuestras clases, los misterios revelados del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Espero que durante estas semanitas que han pasado hayan podido ir repasando el contenido. Hoy creo que terminamos el capítulo 7 completo, ¿ya? De Mateo. Eh, Nos queda más de la mitad del camino todavía, así que va a ser bueno que sean perseverantes en todo esto. Mi Rav ya terminó de descodificar el Evangelio de Marcos, terminó de descodificar Lucas y ahora está trabajando en el Evangelio de Juan y en paralelo también con Apocalipsis. Y, y bueno, es harta la labor, es harto el trabajo, pero aquí estamos con todo, sirviendo al reino de Dios y lo que es el Tikkun Olam, difundiendo los secretos del cielo eh, con las almas que Dios nos permite poder llegar. ¿Ya? Así que nos vamos a adentrar entonces en nuestra clase. Bueno, la semana pasada, o la clase anterior, eh, estuvimos hablando sobre lo que significa poner el cimiento sobre la roca, ya que significa la roca, que significa construir la casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Ya? Y entre eso dijimos que esto hace alusión a la Kabbalah. Construir sobre la roca significa construir en el cuarto nivel de comprensión de la Torá, que es el Sot, ¿ya? El secreto. Las personas que estudian la Torá o construyen su vida espiritual sobre los niveles inferiores de la Torá o a nivel literal, esa persona ha construido sobre la arena. Es por eso que a las personas que estudian la Torá literal o a un nivel histórico, esas personas es fácil que el ego se les encienda rápidamente. A esa persona es fácil desconectarse de Dios. Para esa persona es fácil ser presa de las fuerzas del mal. Esa persona es fácil para vivir con rigor en la vida y no conocer los procesos ni interpretar los procesos de la vida. Pero tú cuando estudias la Kabbalah, que es el Sod de la Torá, que es el misterio de la Torá, es el secreto de la Torá, pues realmente tú estás poniendo el fundamento de tu vida sobre la roca. Tú estás poniendo el fundamento de tu vida sobre cimiento sólido. Ya, ya nada te derrumba, ya nada te descarrea, ya nada te separa de Dios. ¿Por qué? Porque has construido sobre la roca, es decir, sobre los secretos del cielo. Y así como el cimiento de una casa no se ve, solamente se ve la construcción, el edificio. Asimismo, los secretos del cielo, los secretos de la Torá están por debajo del texto bíblico. Por eso que tú no los ves. Pero tú cuando te adentras al cimiento, ¿ok? Tú puedes ver, estudiar el texto literal. Por ejemplo, esta semana, en el estudio de la Torá, vamos a iniciar el libro de Éxodo, el libro de Shemot, como se llama originalmente en la Torá. En el libro de Éxodo tú comienzas a ver la historia de cómo el pueblo de Israel cae en esclavitud, después que muere José, etcétera. Aparece la figura de un faraón, de la esclavitud, pero tú cuando te vas solamente a la historia, eso no trae transformación a tu vida, eso no te da respuestas a tu vida, es solamente una información histórica. Pero tú cuando conoces los códigos secretos de qué significa el faraón, qué significa Egipto, qué significa la esclavitud, qué significa Israel en esclavitud, qué significa la figura de Moisés, y eso lo traes a tu vida presente, pues realmente tu vida comienza a tener construcción sobre la roca.
¿Por qué? Porque ya sabes que todos pasamos por Egipto. Ya sabes que todos somos Israel. Ya sabes que todos tenemos un faraón interno. Ya sabes que existe un Moisés que necesita liberarte de esa esclavitud interna. Entonces, esclavitud, existen diferentes tipos de esclavitudes. Tenemos cuatro dimensiones de cuatro mundos o dimensiones de nuestra alma, dentro de los cuales a lo mejor tú eres esclavo. Estás estrecho porque eh, Egipto deriva de la palabra hebrea Mizraim. Mizraim es estrechez. Entonces tú puedes estar viviendo una estrechez espiritual, donde te cuesta expandir y conectar con el infinito. A lo mejor puedes tener una estrechez mental, donde vives bajo paradigmas, eres esclavo de pensamientos negativos, eres esclavo de pensamientos impuros, eres esclavo de pensamientos eh, perversos, etcétera, ¿ok? O a lo mejor de asuntos, a lo mejor que no te hacen crecer como persona. Tú puedes ser esclavo también en el mundo emocional, de situaciones pasadas, de fracasos, de caídas, de daños que te hicieron, de heridas de infancia. Es decir, tu mundo emocional puede estar en esclavitud, tú tienes el caos, un diluvio interno. Como así también ser esclavo del aspecto físico, de las adicciones, puedes ser esclavo del mundo de la materia, esclavo del trabajo, donde toda tu vida se centra en eso, no hay espiritualidad, no hay conciencia, eh, o a lo mejor distribuyes tu riqueza de una manera negativa. Entonces, en alguna área, a lo mejor hay esclavitud, pero si tú no entiendes los códigos, o realmente si tú no conectas y no fundamentas tu fe o tu estilo de vida sobre la roca, que son los misterios de la Torá, entonces en cualquier momento vas a caer. Vas a estar en dualidad, le vas a echarle la culpa de lo que te ocurre a todo el mundo. Es decir, los demás van a ser los malos, los demás van a ser las personas que te odian, las personas que, como dicen algunos, no, ahí me tienen mala, ahí me tienen envidia, y le vas a echarle la culpa a todo el mundo. Pero cuando tú estás edificado sobre la roca, primero sabes que el creador es el que está provocando todo eso. Hay un mensaje detrás, hay una enseñanza detrás, hay cosas que te están mostrando que tienes que cambiar dentro de ti. Entonces, fundamentarse sobre la roca, ya sabes que tiene que ver con la dimensión espiritual de la Torah, que es la Kabbalah. ¿Quién se cimienta en la Kabbalah? ¿Quién se cimienta en los misterios, los secretos, la sabiduría secreta y espiritual de la Torah? Se ha fundamentado sobre la roca y su casa no cae. El que se fundamente sobre la roca quiere decir de que no vienen vientos, no quiere decir que no van a venir vientos. Los vientos vienen, las mareas vienen, las olas golpean la casa, como dice el texto literal, la parábola de Rabí Yeshua. Pero eso no quiere decir que tu casa va a caer. Tu casa se va a sostener, tu casa va a estar en pie. ¿Ok? No vas a ser liberado de los vientos que vengan. El fundamentarse sobre la roca no te libra de los vientos, no te libra de las mareas, no te libra de la tempestad, pero sí te sostiene. Sí te sostiene. Sí no te mueve. Entonces, esa es la idea de estar fundamentado sobre la roca. Entonces, cuando Rabbi Yeshua enseña esto, pues ya luego continúa con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Va? Vamos a adentrarnos entonces. Recuerda que la Torah tiene cuatro niveles de comprenderla. Nivel literal, alusivo, alegórico y también secreto, los misterios. Bien, nos vamos a adentrar. Voy a proyectar aquí las imágenes para que todos juntos vayamos viendo. Secreto número 33. Está o se extrae del capítulo 7 de Mateo, verso 28 y verso 29. Mira, dos versículos solamente que vamos a analizar en este texto. Vamos a quitarle los pañales al texto, vamos a quitarle el ropaje, la parte literal para acceder al secreto.
Vamos a abrir el cofre para acceder a las perlas, a los tesoros del reino. Bien, estamos en las redes, sí, en Facebook. Perfecto. Secreto número 33, Mateo capítulo 7, verso 28 y verso 29. Veamos qué nos dice el texto. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, Rabí Yeshua, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo voy a volver a leer. Cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuáles palabras terminó de decir? Las que vimos en la clase anterior, las que les comenté de esta introducción. El poner la casa sobre la roca. Entonces, cuando Rabí Yeshua termina estas palabras, dice la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, se admiraba de la enseñanza de la Torá que él estaba en ese momento enseñando. ¿Cuál doctrina? La doctrina secreta de la Torá. La doctrina esotérica de la Torá, la doctrina secreta, la doctrina en misterio de la Torá. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ya? Entonces aquí nace una pregunta. La pregunta es, ¿qué es poseer la autoridad? ¿Qué significa enseñar como quien tiene autoridad, como quien posee autoridad? En este caso, estamos hablando de la Torá. Estamos hablando poseer la autoridad de la Torá. ¿Qué significa poseer, cuyo título le hemos puesto también a esta clase? Poseer la autoridad de la Torá es penetrar en la esencia de la Torá, es penetrar a los misterios de la Torá. Cuando hablamos de una autoridad, no estamos hablando de una autoridad dictatorial, no estamos hablando de una autoridad religiosa, sino una autoridad que proviene precisamente por el conocimiento que tiene la persona del tema en cuestión. Es decir, estamos hablando de que en este caso, de un rabino judío, Rabí Yeshua, quien se adentraba en la doctrina secreta de la Torá, es decir, la Kabbalah, y a eso le generaba a él un carácter de tener dominio sobre las escrituras, tener dominio sobre los misterios de la Torá y sobre la autoridad de la Torá, cosa que cuando las personas lo escuchaban, veían la posesión que él tenía de la Torá, era un rabino empoderado, llamémosle con palabras actuales, donde este hombre tenía tanta luz y tanta revelación que impactaba a sus contemporáneos judíos de aquella época. ¿Ya? Entonces, y esto sucede lo mismo. Cuando tú accedes a la Kabbalah, cuando tú accedes a los códigos secretos de la Torá, pues realmente y tú hablas y te paras delante de un grupo de personas a enseñar, pues realmente el alma de esas personas van a vibrar. El alma va a decir amén, emet, eso es verdad. Algo me pasa cuando escucho a esa persona, algo me pasa cuando oigo las palabras de esa persona. Entonces se habla con propiedad, porque cuando accede a los secretos, eso te da seguridad. Tú dices, ya, esto significa esto. ¿Ok? Ya accedemos a la auténtica Torá, accedemos a la verdad, al espíritu de la Torá, accedemos al pozo, al fondo de la Torá, donde sabemos que ahí se encuentra la verdad. Esta es la verdad es emet, la verdad es segura, eso da confianza. Eh, el tema es que cuando tú te pones a estudiar la Torá a nivel literal, pues realmente tú te adentras a un laberinto.
a un laberinto. Entonces, cuando te adentras a la Torá, comienzan las discusiones, a la Torá literal. Cuando te adentras al estudio de la Torá a nivel literal, comienzan las preguntas y las contradicciones sin resolver. Pero la Kabbalah a ti te trae la respuesta. La Kabbalah a ti te resuelve las contradicciones. Eso te da seguridad, eso te da autoridad. Pero la autoridad no es algo impuesto, es algo que la gente ve de ti en empoderarte en los misterios de la Torá. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una autoridad, no estamos hablando de una autoridad dictatorial, sino de una autoridad que proviene por el conocimiento que tú tienes, ¿ok? Que tiene la persona del tema en cuestión. Entonces, podemos ver que Rabí Yeshua había penetrado en los secretos más profundos de la Torá, y eso era lo que le daba su autoridad. Entonces, pasamos a los secretos de estos dos versículos, y lo primero que vamos a decir es que una vasija no abandona su propia autoridad a menos que sea llenado con otra cosa. Es decir, a menos que sea recargado, ¿ya? Pero nunca debe permanecer vacía, ¿ok? De hecho, yo lo veo en mi rap, lo veo en mi maestro. Cuando a él le llega un secreto, a veces me está llamando hasta las 5 de la mañana, a las 7 o 8 de la mañana, a veces, para vaciarse del secreto que recibió del cielo y, y para que luego pueda seguir siendo llenado de más secretos, llenado de más luz. Entonces, una vasija no abandona su propia autoridad a menos que sea llenado con otra cosa, pero nunca debe permanecer vacía. Entonces, el alma del ser humano es una vasija. Está compuesta como una vasija para recibir luz. Pero puede darse el caso que lo que ha recibido, como le ha pasado en el mundo de la religión, que lo que ha recibido no haya sido la auténtica Torá. Es por eso que la gente se quedaba maravillada de la enseñanza que transmitía Rabbi Yeshua, porque ellos habían sido llenos de un conocimiento que no era el conocimiento secreto de la Torá, era el conocimiento literal de la Torá. Es como estudiar la Biblia a nivel literal, pero no conocer los misterios que hay ahí. Entonces son los misterios los que conectan con el alma de las personas. Entonces, eh, la gente se quedaba maravillada de la enseñanza de Rabbi Yeshua porque ellos habían sido llenos de un conocimiento que no era la auténtica Torá, que a lo mejor venían de los niveles inferiores de la Torá, a nivel peshat, a nivel literal, ¿ok? A nivel práctico tal vez o a nivel alágico, pero sin entender por qué las cosas se deben hacer de tal manera. O a nivel remes, que es a nivel alusivo, buscando a lo mejor qué significa tal palabrita, qué significa tal frase, qué me alude tal texto, y cavando un poquito más. O a través, o quizá a nivel drash, a nivel como también lo solía usar Rabbi Yeshua, nivel de parábolas. Pero las parábolas, si no las descifras, entonces es como conocer una historia, un cuento, un relato, una historia inventada, pero sin conocer el significado espiritual que hay detrás de la parábola. ¿Ok? Y a lo mejor estas personas, la audiencia que quedaba admirada de la sabiduría secreta de Rabí Yeshua, ellos habían sido dotados, habían sido llenos, sus vasijas habían sido llenas del conocimiento literal de la Torá, pero no de los misterios, no de la dimensión espiritual de la Torá. Entonces, por eso que ellos se quedaban maravillados. Entonces, una vasija no abandona su propia autoridad a menos que sea llenado con otra cosa, pero nunca debe permanecer vacía. Nuestra alma ha sido constituida para recibir y ser llena de la luz de Dios, ser llena de la luz del conocimiento de la sabiduría espiritual de la Torá. ¿Ok? Entonces, el rey David decía, abre mis ojos
Hashem abre mis ojos para ver las maravillas de la Torá. Abre mis ojos para ver los secretos, para ver los misterios de la Torá. Porque eso era lo que también a él le decía decir, tu Torá transforma el alma. Entonces, una Torá que no transforma, una Torá que no te lleva a la evolución, una Torá que no te hace verte en un espejo, una Torá que no te hace evolucionar, una Torá que no te da propósito, una Torá que no te adentra en tu evolución espiritual, entonces es un texto vacío, es un texto sin vida. Entonces, si tu alma está llena de conceptos errados de la Torá, o a nivel básico, a nivel literal, leche, como dice Pablo, o la Biblia, ese conocimiento es efímero, porque has leído la Biblia literalmente y te has comido la cáscara en vez de comerte la esencia. Entonces, estás comiendo cáscara, la cáscara de la fruta, pero no te estás comiendo la esencia. La cáscara es el texto literal, la historia, los personajes históricos. Eso es comerse la cáscara y enseñar sobre la cáscara y aprender la Biblia a nivel cáscara, pero no a nivel esencia, no a nivel espíritu, no a nivel secreto, no a nivel espiritual. Entonces, como te has llenado de eso, te tienes que volver a llenar, pero te tienes que llenar de otra cosa. Imagínate el ejemplo de un vaso lleno de café, ¿ok? Pero tú quieres tomar agua. Las aguas van a representar la sabiduría espiritual de la Torá, la Kabbalah. Imagínate un vaso lleno de café. El café representa otros conocimientos que no son los verdaderos, no son la esencia espiritual. Entonces, abres el grifo y comienzas a dejar que caiga agua en el vaso. Y cae agua y va saliendo lo oscuro del café. Con el tiempo tu vaso va quedando lleno, pero de agua limpia. Eso es lo que significa que una vasija no abandona su propia autoridad, al menos que sea llenada con otra cosa, pero nunca debe permanecer vacía. Entonces, si tú has llegado a esta escuela, si tú has llegado a este conocimiento espiritual de la Torá, ¿ok? Lo más probable es que Dios comience a quitar lo que no es emet, lo que no es verdadero, lo que no es del original, lo que no es de lo espiritual, lo que no es lo esencial. Y esta sabiduría va a comenzar a llenar tu vasija, porque tu alma es una vasija que cuando comienza a ser llena, 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 poco a poco comienzas a limpiarte de los conceptos errados, de los conceptos idólatras, de los conceptos eh, realmente literales o distorsionados que hay de la Torá. ¿Hasta cuando comienzas a beber del manantial? Comienza, tu vasija está lleno de agua pura, ¿ok? Entonces, toda persona que no ha llenado su vasija con la Kabbalah se encuentra bajo la autoridad del Sitra Hará. ¿Qué es lo que es el Sitra Hará? El otro lado. Se traduce como el otro lado, pero es un código para hablar de las fuerzas del mal. ¿Ok? Mientras tú no penetres en la sabiduría espiritual de la Torá, las fuerzas del Sitra Hará, de las fuerzas del lado oscuro, ¿ok? Van a tener ventaja sobre tu vida, provocándote desorden mental, desorden emocional, desorden espiritual, desorden físico en todas las dimensiones del ser. Pero es que cuando tú estudias la Kabbalah, cuando tú te adentras en la doctrina secreta como Rabbi Yeshua, pues realmente tú tienes ventaja, tú eres arrancado de ahí. Entonces, cuando está escrito que tú saliste de un mundo de tinieblas, de un reino de tinieblas y fuiste trasladado al reino de la luz, o el reino de la luz son los secretos del cielo. El reino de la luz son los misterios de la Torá. Porque esto es lo que comienza a traerte respuesta, sentido, propósito, significado.
a tu vida, a tu existencia, a tus procesos, etc. ¿Ya? Entonces, estudiar la Biblia a nivel literal, pues eso se queda ahí solamente. No te eleva, no te eleva. Entonces, en la metáfora del Nuevo Testamento, ¿de dónde nosotros extraemos este secreto? Este secreto nosotros lo extraemos del versículo que leímos, donde dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, los escribas es un código espiritual. No te imagines, por los escribas a nivel literal sabemos que es un chofer, una persona que era como un contador, contaba las letras hebreas, sabía que un Sefer Torah, un rollo de la Torah, tenía que tener cierta cantidad y también era experto en algunas explicaciones de la Torah. ¿Ok? Y sabemos que también hay ciertas palabras en el Tanaj, en la Biblia, que van como en contra de algunos escribas porque realmente algunos se distorsionaban, ¿ya? Pero eh, en ese sentido, los escribas de ellos hace alusión al Sitrahara, a las fuerzas del mal, ¿ya? Entonces, es claro que esa persona que no estudia la Kabbalah y no ha llenado su vasija con los secretos del cielo, ha quedado bajo la autoridad o bajo el reinado, como dice Pablo, del reino de las tinieblas, el mundo del otro lado, del lado oscuro. Pero esa alma necesita ser sacada de allí. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos esa alma? Con el auténtico conocimiento que te estamos brindando en este curso, con el auténtico conocimiento que te estamos revelando en cada clase, descifrando cada versículo y cada capítulo de estos escritos tan luminosos que están detrás de este documento que conocemos como Nuevo Testamento, en las palabras de un gran mecubal, de un gran cabalista, que es Rabbi Yeshua. Entonces, estos secretos son luz y tienen como propósito llenar tu alma, pero llenarla de agua clara, ¿ya? No contaminada, ¿ya? Llenarla de agua clara, no contaminada, no adulterada. Imagínate que hay muchas personas que estudian la Biblia a nivel literal. Eso ya es agua que no está clara. Y súmale a eso todos los miles, los cientos de versiones que hay de esos escritos. O sea, ha pasado por un canal y otro 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 canal, hasta cuando te llegó a las manos, obviamente por voluntad divina, soberanía del cielo, pero te llegó de esa forma. Al menos no te moriste, al menos no nos morimos. Gracias a Hashem, por lo menos cayó algo, aunque estaba contaminado, pero cayó algo de lo cual nosotros agradecemos también a Dios, pero eso también nos hizo identificar que de donde venía esa agua nosotros podíamos acceder a la fuente original, a la raíz, de donde viene el manantial. Vamos al manantial. Damos gracias a Dios por el agua que nos llegó, pero queremos seguir viviendo, queremos seguir de pie, queremos seguir existiendo, pero necesitamos agua pura. ¿Vale? Nos ponemos de pie y vamos a buscar el agua pura. Sabemos que el grifo, de donde salía, o el lugar, el estanque, o la migbe de donde salía, era la Torá. Era la Torá. Y las aguas que salían de la Torá era la Kabbalah. Eran los secretos del cielo, los misterios del cielo, los misterios de la Torá. Entonces llegó el tiempo y el momento donde tu vasija comienza a ser llena. Llegó el tiempo de fundamentarte en la roca. Por eso que las personas que estudian la Kabbalah no es fácil no. Las personas podemos tropezar, claro, porque somos seres humanos, pero quedarnos tumbados y ahí permanecer hasta morirnos, eso jamás.
Por eso Pablo tenía una convicción tan grande. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? ¿Qué me puede separar? Porque Pablo ya se había adentrado, después de haber sido un rabino judío, Pablo se adentró en el conocimiento espiritual de la Torá, que es la Kabbalah, pues de ahí se dio cuenta que nadie lo iba a poder separar. Entonces, hay tanta persona, ya sea judía, ya sea cristiana o ya sea de la religión que sea, que tiene como Biblia como su estilo de vida, que anda separada de Dios, descarriada, que está desconectada de la fuente de luz. Un día tú lo ves que es, otro día no es. Y más no es que es. Un día va a lo mejor a la comunidad, va a cantar, va a adorar, va a decir gloria a Dios o va a decir Baruch Hashem. eh, y claro, está por un tiempo. Esa persona es un niño, esa persona es una niña, esa persona es un bebé espiritual, que cualquier cosa ya no lo saludaron, ya no lo tomaron en cuenta, o alguna actitud que es inmadura y la persona se retiró y se fue a descarriarse por el mundo y a echarle la culpa a todos. Porque sí vemos personas así, pero cuando tú te adentras y comienzas a beber de las aguas, de la sabiduría espiritual de la Torah, pues realmente tú pisas terreno firme. Como dice Pablo, ya deja de tomar leche y comienzas a comer comida sólida. Te adentras en la espiritualidad verdadera, en el autoconocimiento personal, en el trabajo personal, en mi debekut, en mi conexión con Dios, en mi apego a Dios. Entonces, vamos a limpiar esas aguas con la sabiduría espiritual y secreta que revela Rabbi Yeshua en estos textos. ¿Ya? A beber agua pura. Bien, y el último extracto de este secreto nos dice que para lograr ese objetivo debemos tratar de llenarlo con otra cosa. Esta es la razón por la cual también debemos llenarlo de amor, llenarlo del auténtico conocimiento divino. Cuando una persona es llenada del auténtico conocimiento de la Torá, que es la Kabbalah, los secretos del cielo, esa persona sale del reino del otro lado, sale del Sitrahará, sale de las fuerzas del mal y viene al conocimiento de las aguas superiores de la Torá, que son los misterios de la Torá, el Sod, lo oculto de la Torá, la Kabbalah, que es lo que transmitía Rabbi Yeshua. Entonces, cada vez que tú dices, que tú ves a Rabbi Yeshua diciendo que de su interior fluirán manantiales de agua viva, es una alusión a la Kabbalah. Entonces, esto es un proceso como el agua del agua con el café que dijimos. Entonces, ¿por qué la gente, la audiencia judía de Rabbi Yeshua, quedaba asombrada con sus enseñanzas? Eso explica claramente que esa audiencia no conocía la Kabbalah, porque sus maestros o sus rabinos no le habían introducido el conocimiento auténtico de las profundidades de la Torá. Entonces, estos secretos que estamos revelando tienen el objetivo de purificar toda suciedad, santificar tu alma, llenarte del auténtico conocimiento de la Kabbalah y que puedas madurar en este conocimiento y puedas tener una relación íntima con Dios, sólida con Dios, y sepas también, a través de toda esta sabiduría, cuál es el propósito de tu vida en este mundo. Que te puedas encaminar, que puedas alinearte a la voluntad divina, puedas hacer tu tikkun, puedas rectificar también tu alma, puedas transformar esos aspectos caídos que tienes, ¿ok? Puedas servir a la sociedad, puedas servir a las almas, puedas aportar también al Tikkun Olam, a la rectificación de este mundo, alcanzar la plenitud, que toda la vida tenga propósito, que toda la vida tenga sentido, que seas como cada uno de los personajes que tú ves en la Biblia, que su vida se movieron bajo la voluntad divina,
bajo el diseño divino. Tú tienes un diseño, tu alma tiene un diseño. Tú tienes un ADN espiritual que revelar en este mundo. Tú tienes una luz espiritual que revelar en este mundo. Entonces la Kabbalah despierta en tu interior todo eso. La Kabbalah despierta en tu alma, en tu Neshama, despierta todas esas cualidades, despierta toda esa revelación, toda esa inspiración. La persona que estudia la Kabbalah se llena de Ruach HaKodesh, se llena del Espíritu Divino, de la inspiración divina, que lo impulsa a esa persona a avanzar hacia el propósito, a avanzar hacia lo que Dios tiene designado para su vida. Y dejamos de perder el tiempo, dejamos de dar vuelta en el desierto. Cuando tú ves a Israel dando vuelta 40 años en el desierto, es que un alma no tiene propósito, es que un alma da vueltas y da vueltas y da vueltas y al final no entra a la tierra prometida. Y más todavía cuando escuchas voces que están diciendo es que en esa tierra hay gigantes, es que ahí te va a ir mal, es que cómo puedes dar ese paso, tú no sabes, te puede morir, te puede pasar esto, te puede pasar esto otro. Como lo vemos en el caso de los 10 espías que fueron a la tierra prometida y llegaron con malos reportes. Espantaron a la mayoría del pueblo de Israel, pero hubieron 2 que estaban convencidos. Aquí no se trata de los muchos, se trata de los pocos que creen, de los pocos que lo viven, de los pocos que lo hacen vida y realidad en su interior. Yehoshua y Caleb, Josué y Caleb fueron los que dijeron, a esto los vamos a comer como pan. A esos gigantes los vamos a comer. Esta tierra nosotros la vamos a tomar por posesión. Nosotros la vamos a conquistar. Y tú ya ves, toda la generación después cayó en el desierto, murió en el desierto. Y hay muchas personas que mueren en su vida, mueren sin propósito, mueren sin entrar a su tierra prometida por los miedos, por los malos reportes que traen, por gente que viene con una conciencia baja a darte consejos. Con gente a veces que viene con negatividad, ni tiene su vida resuelta y te quiere resolver la tuya. Y te espanta, te mete miedo, ¿para qué? Para que tú te separes de entrar a esa tierra. Y tú estás mirando a los gigantes. Pero aquí se necesita gente valiente, gente como Josué y Caleb, que decidan tomar por posesión la tierra, es decir, el propósito por el cual Dios te ha enviado a este mundo. Y para eso se necesita gallas, valentía, fe, confianza en Dios y saber que es Dios el que si te lo prometió es porque es así, punto. Pero en esa tierra te fluye leche y miel. En ese propósito está tu bendición. En ese propósito está tu prosperidad. En ese propósito está tu riqueza. En ese propósito está tu abundancia. En ese propósito están las respuestas. En ese propósito está tu reinado. Dicho esto, concluyo la clase del día de hoy, esperando que el Santo bendito sea, a través de la enseñanza de Rabbi Yeshua, que trae tanta luz a nuestra vida, pues realmente transforme nuestra alma y sea serio y comprometido con tu vida espiritual y pueda seguir creciendo y evolucionando, que es ese propósito de la Torah. Que Hashem te guarde y te bendiga. No sé si alguien tiene preguntas respecto al tema, ¿ok? Acaban de recibir. Adelante, les dejo la oportunidad. Bien, no habiendo entonces, me despido deseándoles muy buenas noches. A ver, creo que alguien escribió en el chat. Ah, ya. No, gracias a ustedes por estar también, Miguel, Amabel, con gusto, y a todas las personas presentes. Tengan todos bonita noche. Nos vemos hasta el próximo domingo. Con el favor del cielo, seguiremos compartiendo más de estos misterios y secretos. Shalom, bendiciones, hasta la próxima. Shalom, maestro, gracias. Shalom. Bendiciones Shalom, para todos. Shalom. Gracias. Shalom. shalom. Gracias, Shavuot, maestro. con mucho gusto. Shalom, bye. Hasta pronto.